Soy Vanessa Vera, directora de Hunters, y hoy estamos en otro capítulo más para saber si recursos humanos es una estrategia o un mal necesario. El día de hoy tengo como invitada especial a Celia Martínez, directora de operaciones de Marcon, y justo vamos a hablar de algo en lo que ella es experta y tiene mucha experiencia y que además es algo que pasa mucho en México, las empresas familiares. Hola Celia, gracias por estar conmigo, bienvenida. Gracias, Vané, gracias por invitarme. Pues primero que nada me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, de Marcon y pues un poco de esta experiencia que es tener empresas familiares, que es un gran porcentaje también en México. Claro. Que trabajamos así y que estamos en estas pequeñas y medianas empresas y gran parte de ellas son familiares. Así es. Pues bueno, mi nombre es Celia Martínez. Yo soy licenciada en Comercio Internacional, aunque estoy en el giro de la construcción, sobre todo de la construcción industrial. Estudié comercio por rebeldía, la verdad, pero me di cuenta después que mi verdadera pasión era el tema de la construcción, ¿no? De obra civil y todo. Si ahorita me preguntaras qué estudiarías, diría ingeniería civil, pero bueno, he aprendido que también tiene sus ventajas en no serlo. He aprendido como a tener un panorama un poco más completo, ser más precavida, ser más, ¿cómo te diré? Más planeada, más todo precisamente porque decía, es que no soy ingeniero civil, es que no soy arquitecta. Y creo que esa se convirtió en una fortaleza para mí, o más bien así lo quise como transformar, ¿no? Claro, y creo que hoy en día pasa mucho que nos satanizan por no haber estudiado eso y cómo puedes estar en una industria que no es la tuya, ¿no? Pero esta pasión y esta habilidad realmente se desarrolla en ese sentido. Exacto. Y cuando toca estar en una empresa familiar, entonces pues a veces pasa este tema donde los hijos no quieren estar. Sí. Y lo contrario, como en tu caso, sí queremos estar, pero estudiamos otra cosa y entonces hay que entrarle, ¿no? Y entonces hay que entrarle a esta parte del negocio familiar. Sí, y que además en mi caso, yo también al principio no quería estar. O sea, justamente por eso yo decía, sí quiero, pero en la obra. O sea, no, tú tienes que estar con tu mamá en la administración, en la contabilidad y tus hermanos en la obra. Y yo, no, yo quiero estar en la obra. Entonces por eso digo que estudié comercio por rebeldía. Entonces dije, ay, bueno, si no voy a estar en la obra, yo soy mucho de operación. Entonces, pues me voy a una carrera que también haya mucha operación y creo que mejor que comercio internacional, ¿no? Que también estuve trabajando en tráfico, importaciones, exportaciones. Y ahí fue donde descubrí que realmente era lo que más me gustaba, o sea, como el tema operacional. Y después de eso, mi papá me marca por teléfono un día y me dice, ¿sabes qué, hija? Tengo un proyecto en el que sí te necesito. Y yo dije, no que no. Necesito a alguien con tu personalidad, o sea, alguien como tú en esto. Me dice, porque es un proyecto grande y es un proyecto complejo. Y dije, ok, vamos. Y cuando me enfrenté a ese proyecto dije, ups, o sea, realmente fue complicado entrar en un mundo que lo liderean los hombres y que además entré como licenciada y que además entré como la hija del dueño de la empresa. Entonces tenía todo en mi contra para no salir, ¿sabes? Y cuéntame justo, si puedes hacer un poquito de reflexión en este ejemplo, de cómo identifican, porque de entrada te dicen no, porque al parecer escucho, pues, soy mujer, porque no estudiaste lo que quería, ¿no? Pero tu papá detecta en ti estas habilidades que él hace, que dice, necesito estas habilidades y esta personalidad. Creo que de alguna manera a veces perdemos de vista, o en las empresas familiares perdemos de vista, que aunque vemos el talento que tiene la gente, decimos no, ¿no? Te toca administración. Pero dices, oye, tienes talento para la operación, ¿no? Entonces pones al que no tiene talento en la operación y se vuelve un caos. Cuéntame cómo
hiciste para demostrar justo con todas estas circunstancias, ¿no? La hija de no soy arquitecto, un negocio que creo que hasta el momento sigue liderado por muchos hombres, aunque por fortuna ya hay bastantes mujeres. Conozco varias mujeres que están en este ramo muy exitosas. Pues mira, creo que se me quedó muy grabada una palabra que inclusive así me definió un día Patti. Las dos la conocemos, Patti Reza. Saludos a Patti Reza. Y ella me dijo, Celia, es que tú eres doer. Entonces, o sea, tú eres una persona doer. Y yo, o sea, me describió y me dijo, es una persona que te enfrentes con lo que te enfrentes, lo haces, o sea, lo solucionas, ¿no? Y entonces creo que esa etiqueta me gustó mucho y al final creo que así he sido. Y ese era un proyecto en el que se necesitaba muchísima toma de decisiones, muchísimo. Y alguien, esa persona que estuviera al frente, pues que no importara lo que tenía que hacer, se tenían que lograr las cosas. Entonces, creo que esa personalidad que además mi papá, pues imagínate mi papá, o sea, por supuesto que me conoce como soy desde chiquita, pues dijo, a ver, no importa si no sabe nada del tema de la construcción, pero necesito esta personalidad, estas habilidades, estas cualidades de ella en este proyecto, ¿no? Porque él sabía muy dentro de él que al final yo me las iba a ingeniar, ¿sabes? Para lograrlo. Y mi papá ha sido un gran impulsor en mi vida, o sea, en ese sentido. Entonces, creo que ese es el punto número 1. Y el 2, fue complicado, la verdad, llegar y demostrar. Y la verdad, creo que fue una demostración en silencio acerca de la capacidad que yo tenía para ese proyecto, ¿no? ¿A qué me refiero con una demostración en silencio? Pues yo voy a trabajar, yo voy a hacer lo que me corresponde y poco a poco se irán dando cuenta de que realmente tengo la capacidad como persona y como profesional de sobrellevar este proyecto. No me desvivía y no me desgastaba por que me voltearan a ver y como por todo eso, ¿no? O sea, fue un proceso, la verdad, silencioso y que al final resultó súper productivo, aplaudido, reconocido y de ahí pues, o sea, toda síguele. La trayectoria que ya traes. Síguele. Oye, aquí me surge una curiosidad porque creo que en este caso tu papá, a pesar de la resistencia inicial, reconoce el talento, ¿no? Que creo que eso no pasa mucho en las empresas familiares. Y sé que te estudiaste una maestría en empresas familiares. Cuéntame un poco, ¿cómo ves tú desde la perspectiva de empresas familiares esta toma de decisión? Porque muchas veces los papás, los que crearon la empresa, los que se dieron pues, todo su esfuerzo y su vida por crear lo que hoy existe en muchas organizaciones, quiero a mi hijo acá y lo quiero en este puesto, ¿no? Y muchas veces no es el puesto ideal y muchas veces, como decías al inicio, no quiero, o existe esta rebeldía de, pues ese es tu sueño, no el mío. Claro. Y yo no quiero estar ahí, ¿no? O sí quiero estar ahí, pero no en el puesto correcto. Bueno, qué consejos o cómo ves tú que sucede esto en las empresas familiares y qué consecuencias fuertes tiene estas decisiones, ¿no? Creo que diste en el punto clave de las empresas familiares. O sea, creo que esa pregunta es el punto clave del éxito o fracaso de que un miembro de la familia esté dentro de una empresa familiar, ¿no? Empezando por las creencias y expectativas que tú generas hacia tu hijo desde chiquitos. Claro. Entonces, mi hija, esta es mi empresa, ¿no? Que está constituida por mis papás, esta es mi empresa, mi hija va a lo administrativo, mi hijo va a lo operativo. Entonces crecemos y yo estoy en lo operativo y mis hermanos están en lo administrativo y resultaron ser muy buenos administrativos. Entonces... Y tú muy buena operativa. Y yo muy buena operativa. Entonces ahí de entrada hacer ese cambio de expectativa que como padre creaste desde chiquito es algo que es de admirarse, ¿no? Porque hay papás que inclusive quieren vivir sus sueños frustrados en sus hijos, así claro. Me explico. Entonces, creo que esa parte es la principal. O sea, la verdad, si este podcast lo escucha alguien que está del lado
como papá, o sea, que realmente se ponga a pensar y a cuestionarse esa parte de la expectativa que creó con su hijo, ¿no? Porque creo que la expectativa justo impide lo que dijiste tú, ver las cualidades y las habilidades que tiene realmente tu hijo y en qué área sería la correcta para la empresa, ¿no? Entonces tienes que estar muy abierto, tienes que estar consciente y creo que teniendo como esa apertura, pues puedes identificar eso y que tus hijos estén en el área correcta. Sí, creo que, bueno, hace poco tiempo nosotros tenemos muchos clientes en este ramo de empresas familiares, ¿no? Uh-huh. Y esto que decías es sumamente importante y hasta a veces que no lo hacemos ver desde el exterior, uh-huh, como que no se materializa porque dices, híjole, es que pues yo le quiero heredar, ¿no? Porque a mí me costó muchísimo, claro, y me costó construirlo y qué lástima o uh-huh, qué voy a hacer con la empresa, ¿no? Creo que tenemos muchos clientes en los que de pronto dicen, oye, no tengo este plan de sucesión, que ahorita te preguntaré de eso, uh-huh, pero muchas veces uh-huh, el que no haya claridad y el que diga, quiero que mi hijo entre a este puesto, muchas veces es justo eso, es un tema de género, ¿no? Es mujer, entonces la quiero en el área administrativa. Claro. Es hombre, entonces lo quiero uh-huh, lidiando afuera con la gente, con la operación. Sí. Y hacer como esta evaluación de talento para saber de verdad para qué eres bueno, que uh-huh, creo que en el fondo los papás siempre lo saben, ¿no? Sí. Siempre lo saben y hasta que no se los dice un externo, no se convencen, ¿no? Sí. O nada más es esta parte de la confirmación. Uh-huh. Y se cometen muchos errores muy fuertes cuando pones a la persona, no pones a la persona más bien indicada en el puesto indicado, ¿no? Sí. Me gustaría que en este caso me platicaras un poco qué has tenido que hacer o qué ha tenido que hacer Marcon como para ir generando bien esta estructura e ir creciendo, porque muchos de lo que pasa en las empresas familiares es que pues vamos seleccionando uh-huh, como Dios nos da a entender, ¿no? Vamos manejando y gestionando el talento como claro, podemos. Y eso a veces nos cuesta muy caro, ¿no? En este caso, uh-huh, cuéntanos alguna experiencia que te haya pasado y qué recomendación darías como para evitar un poco estos errores tan fuertes que todas las pymes no nos enseñan, ¿no? Sí, claro. Creo que, mira, de entrada en todas las empresas, creo que se da mucho mi primo no tiene trabajo, o la hija de mi amiga no tiene trabajo y es buena para esto, ¿no? Nosotros lo vivimos muchos años en la empresa, o sea, de hecho, apenas la primera empresa que contratamos reclutadora fueron ustedes, porque sí se dio, o sea, yo tengo primos que han trabajado en la empresa. ¿Por qué? Porque, mi hijo no tiene trabajo, pues mándamelo, ayúdale, ¿no? Exacto. Entonces, creo que con una empresa familiar también te vuelves mucho esta parte de, ¿cómo te diré? De sostener uh-huh, a tu alrededor, ¿no? Y también, fíjate que un factor muy importante, o sea, como regresándonos exactamente al tema familiar, o sea, como la familia principal, que son papás e hijos, también tienes que ver si tus hijos tienen el perfil para tu empresa. Entonces, o sea, primero si tiene el perfil y en segundo si él quiere, ¿no? Porque si no, no va a haber manera. Así lo pongas donde tiene sus habilidades, sus cualidades y todo, pero si no quiere y no le gusta, o sea, que vuele, ¿no? Y eso es complicado. Creo que lo más difícil, Vane, es que se cambie esta forma de hacer las cosas como se venían haciendo desde un principio. Es muy admirable la trayectoria de mis papás. La empresa tiene 27 años y es difícil esta transacción de llegar tú y querer meter estas cosas nuevas como, oigan, ¿por qué no contratamos a una empresa especialista en reclutación? No, o sea, no, porque mejora tal y seguro fulanito conoce a alguien, dile al arquitecto tal que es bueno, seguro, o sea, piensas tú muchas veces que como alguien es muy bueno,
a quien te recomiende va a ser igual de bueno que él, ¿no? Entonces nos hemos topado mucho con esas cosas y entra mucho el sentimentalismo. Creo que también tiene mucho que ver el que cuando creas una empresa, cuando eres emprendedor y te vuelves empresario, te vuelves un todólogo. Entonces, hombre orquesta. Exacto. Entonces, ese ser todólogo, pues no te deja ver, agarrarte realmente de empresas que son especialistas en lo que tú necesitas. Y cuando llega este proyecto a la empresa, un proyecto que nunca habíamos tenido de esa forma, que era muy administrativo, muy, bueno, también obviamente operativo, pero sobre todo auditado y supervisado. Yo les dije, no podemos arriesgarnos a meter a Juanito Pérez. O sea, necesitamos a alguien realmente que esté capacitado para esto, si no, nos va a cargar el payaso. O sea, entonces, fue cuando afortunadamente te encuentro en un networking y hay muchas empresas de reclutación. Y quiero decirlo, no me pagó nada por decir esto. Y la verdad nunca hacía como clic con esas personas, porque creo que lo principal que vi en ti y en tu empresa y en tus colaboradoras, que creo que te lo he repetido muchísimo, o sea, Monse, la verdad, wow, es esta parte que realmente te apasione, que realmente tengas este chip de cómo voy a ayudar a esa empresa con el perfil que estoy buscando, ¿no? Y eso lo vi en ti cuando te presentaste. Están las personas correctas en este proyecto y creo que el tomar esas decisiones en una empresa familiar donde como dueño eres un todólogo, abrirte a estas oportunidades, a estas nuevas implementaciones, no es fácil, pero creo que van abriendo caminitos y van abriendo puertas porque ya se dan cuenta que sí funciona. Claro. Entonces, eso es importante. Muchas gracias. Y sí, efectivamente no le pagué nada. Exacto. Hay algo que me gustaría recapitular de todo esto que has dicho y justo me vino a la mente, fíjate, el caso de una clienta de hace varios años que me dice... Vane, necesito que me ayudes a ver cómo puedo ayudar a mi hijo para que mejore en este proceso de heredar la empresa, porque yo ya me quiero jubilar y simplemente no despunta. Entonces yo quiero que de verdad crezca, que de verdad haga la empresa. Entonces cuando nos sentamos a hacer este proceso de evaluación con las personas que hacemos muy a menudo, yo siempre les pregunto qué te gusta, qué te apasiona, cómo te ves en corto plazo, mediano plazo. Y la respuesta de este chico fue contundente y dijo, a mí no me gusta vender. A mí no me gusta el ramo inmobiliario porque era una empresa inmobiliaria. Me dice, yo estudié mecatrónica y yo quiero estar automatizando cosas, desarrollando cosas. Le digo, ¿y qué haces acá? Me dice, mi mamá no me deja intentar. Y entonces me dice que intenten nuestros trabajos, pero me pide que intenten trabajos de ventas para que yo agarre experiencia. No quiero. Entonces, pues concluí sí su estudio porque les hacemos pruebas psicométricas, entrevistas y todo. Y pues llegué con su mamá y le dije, oye, pues aunque te pongas de cabeza, tu hijo no quiere y además no tiene perfil, él es tímido, él quiere desarrollar cosas, le estás poniendo un reto demasiado fuerte para algo que él no disfruta y lo que va a terminar haciendo es que cuando tú te retires o cuando tú te mueras, esto se va a acabar y él se va a dedicar a lo que quiera, si tiene el valor. Le dije, a mí me parece que hasta es egoísta tratar de poner a alguien en donde lo tienes, ¿no? Y ahora... Cuando mencionas esta parte del cambio de personalidad, dices, somos hombre orquesta, cuando creamos una empresa, nos acostumbramos a hacer muchísimas cosas y aprendemos muchas cosas y de pronto como medianamente nos sale bien, en este caso el proceso de reclutamiento, y a veces no nos cuesta tanto dinero, metemos al primo, al hijo y tenemos una rotación que no nos damos cuenta, ¿no? Pero qué importante es justo esta parte que hizo tu papá decir, pues te necesito porque reconozco humildemente cuál es
tu fortaleza, ¿no? Y que yo quiero que alguien haga que las cosas sucedan. Y ese alguien que hace que las cosas sucedan siempre ha sido Celia. ¿No? En este caso, sí. Y creo que has hecho, desde que te conozco, he revisado tu trayectoria y has hecho una excelente carrera. Y otra cosa que me gustaría aquí también que me platiques es un poco cómo se viven estos temas de estructura y de procedimientos y de cosas, porque al tener también una empresa de construcción, al ser sumamente auditada, la mayoría de las pequeñas empresas familiares no hay un proceso escrito, ¿no? Y es como de, pues yo te enseñé así, trasladas el conocimiento y traer esta parte de cosas nuevas, no solamente de contratar un experto externo, sino también de decir, lo vamos a hacer así. Porque acabo de estudiarme esto, porque acabo de aprender esto, o porque a mí me late que se puede ser mejor así. ¿Cómo se vive esta lucha? Porque también es bastante difícil. Dijiste la palabra que es lucha. O sea, literal, porque es una lucha. Así lo vemos con muchos de nuestros clientes. Mira, yo justo cuando sí tuve mis etapas en las que dije, realmente, o sea, aunque me apasione esto, quiero estar aquí. Pensé muchas veces en yo hacer mi propia empresa y todo. No lo descarto, pero dije, a ver, o sea, ya me tengo que decidir. ¿Voy a estar aquí? Sí, voy a estar aquí. Perfecto. Contra todo lo que venga, contra todo lo que venga. Y creo que cuando primero te mentalizas, todo lo que recibes no lo ves como agresión, no lo ves de manera personal, o sea, lo ves como un reto. Y creo que es el primer consejo que yo daría, ¿no? O sea, mentalízate para que todo lo que recibas lo transformes en un reto y un aprendizaje. ¿Cómo se vive esa estructura? Mira, cuando yo quise empezar cuando empecé a opinar, porque siempre estoy opinando y diciendo qué vamos a hacer y que esto, fue complicado para mis papás esta parte de, o sea, piensas que lo he hecho mal. Piensas que todo lo que he hecho ha estado mal. Ay, ya le estoy pegando al micrófono. Y entonces fue muy difícil esta parte de no. O sea, a ver, si la empresa ya lleva viva en ese entonces 25 años, cuando yo empecé a querer como cambiar cosas, es por algo. Es porque han hecho las cosas bien. Pero eso no significa que se tengan que quedar así, ¿no? Y empecé con muchas ideas y esto y así era como, no, luego, Y dije, a ver, o sea, estoy hablando sin un sustento. Y creo que hablar con un sustento tiene muchísimo más valor. Y fue cuando ahí dije, voy a estudiar el programa de empresas familiares del IPADE para entonces sí tener un sustento de mis opiniones y pues que valgan más porque no estoy siendo tan escuchada, ¿no? Tomo el programa de empresas familiares y me doy cuenta que muchas cosas, pues sí tenía razón, como las pensaba, y otras a lo mejor no. Muy chistoso, pero en las empresas familiares siempre te preguntas, ¿qué es más importante, la familia o la empresa? ¿La familia o la empresa? Y es una pregunta que obviamente salió por ahí en el programa y la respuesta del mentor fue las dos por igual. Y yo, wow. O sea, ¿qué pasa si le das más importancia a la familia? A lo mejor se puede caer la empresa. ¿Qué pasa si le das más importancia a la empresa? Se puede caer la familia. Claro. Entonces, las dos son importantes por igual. Cuando empiezo con todo esto, me doy cuenta de que, por un lado, nos faltaba muchísimo como empresa familiar y por otro, que no somos los únicos y que no éramos los únicos que vivimos el tipo de cosas que vivimos como empresa familiar, ¿sabes? Creo que eso fue un alivio también muy grande porque piensas de solamente nosotros nos enojamos cuando estamos hablando de algo de la empresa y me paro y me indigno o sea, entonces no, te das cuenta que ha habido casos en el que sacan la pistola y no sé qué tanto y tú así de, ay, creo que no estamos tan mal. Así de, creo que nosotros somos más tranquilos. Creo que somos más tranquilos, creo que lo podemos sobrellevar mejor, ¿no? Me abrió muchísimo el haber tomado ese programa.
lo compartí con mi familia, lo compartí con mis papás, con mi papá sobre todo, y creo que sí ha sido un antes y un después para nosotros, para el tema de estructura. Falta mucho, no es fácil, porque tienes que romper justo esto, o sea, tienes que romper mucho que se ha estado haciendo continuamente durante años y es complicado, o sea, es como, yo me lo imagino como que es un tornado, así, y que para mantenerlo como tornado tienes que seguir haciendo lo mismo. Entonces, imagínate decir ahí toda chiquita. Que se puede vivir sin tornado. No, que puedes parar ese tornado. Claro. Entonces, tienes que ir haciendo cosas que siempre has hecho, ir cambiando, y es todavía mucho más, no el tema empresarial, sino personal, de decir, es que, o sea, ¿cómo tú me vienes a decir a mí, con mi experiencia, claro, con mi esto, con lo otro? O sea, no tienes ni idea de todo lo que pasamos para construir esto, y tener muy claro eso, que no es de desmeritar todo lo que han hecho, y que si seguimos vivos es porque algo hicieron bien, pero simplemente es cambiar esta estructura, ¿no? Sí, ahí tienes mucha razón, y creo que algo que pasa mucho con nuestros clientes es justo este tema de cómo saber diferenciar entre la empresa y la familia, ¿no? Porque pasa, o sea, muchas de las cosas es, tengo al hermano, tengo al primo, tengo al sobrino, y ese sobrino y ese hermano y ese primo a veces no es la persona adecuada, y a veces ni siquiera quiere estar ahí, ¿no? Sí. Y cada vez que nos toca clientes como esto, a mí me ha tocado de verdad casos como sacar a la familia a la empresa de una manera cuidada. Porque dije, oye, te está haciendo mucho daño, ¿qué prefieres? ¿No? Que la empresa prevalezca y además tu familia. He mandado clientes al terapeuta. Sí, claro. Y les he dicho, esto hay que arreglarlo con el terapeuta. Y me ha tomado 1 año, 2 años, 6 meses, 4 meses negociar que la familia no está en el lugar correcto o no debería de estar en la empresa, porque a veces hace mucho daño en ese sentido, ¿no? Pero cuido mucho justo esa parte de no te pelees con tu familia, ¿no? Sí. A veces les digo, bécalos. O sea, allá afuera están mejor. Sí, págales. Sí te va a seguir costando el mismo dinero que te está costando ahorita, pero él va a ser más feliz o ella, y adentro de la organización vas a poder construir mejor, ¿no? Vas a poder tener esa estructura y vas a poder tener a la gente adecuada en el lugar adecuado. Y eso nos pasa muchísimo, ¿no? Que se nubla la vista. Y este tema de egos que pasa, y creo que es natural en los seres humanos, porque además a los papás que construyeron una empresa dices, híjole, pues ahí está nuestra vida y ahí están nuestros domingos y ahí está el tiempo que sacrifiqué contigo para no disfrutarlo. ¿Cómo es posible que no lo quieras? ¿O cómo es posible que me retes en este sentido, no? Y los errores a veces son bastante fuertes en ese sentido. Y la verdad es que creo que no, cuando te das cuenta y cuando ubicas que no estás tan mal y que de alguna manera lo han hecho bien, pues pasa que te da un poquito de paz. Pero, como dices, las empresas hace 27 años no tenían la misma competencia que tenemos hoy. No. No teníamos todos los temas de tecnología. No había tantas empresas como han venido creciendo, y con todo este tema de exposición justo a lo que andamos haciendo de redes, pues a veces hasta te da más confianza una que es mucho más patito en temas de calidad. Y pierdes cosas por eso, ¿no? Por esa parte de estructura. Un poco para ir cerrando el tema, Celia, ¿qué darías tú como de consejo a todas como estas empresas que están en este proceso de transición? Porque conocemos muchas que los papás ya se quieren jubilar, pero no se sienten con esa fortaleza porque sienten que los hijos no están suficientemente fuertes, aunque lo demuestran y lo saben. Claro. Dicen, híjole, no sé si va a poder afrontar lo que yo afronté, ¿no? Porque además son los hijos y entonces siempre los van a ver como pues los chiquitos, ¿no? Como esta persona, chiquito que conocieron.
para este proceso de transición, este proceso de sucesión que nunca es fácil. No. ¿No? Creo que es algo fuerte y cuando nos hemos enfrentado a eso nosotros, que hay muchos directores que voltean a ver y me dicen, Vane, es que ¿quién tengo detrás? Es que ¿quién me va a suceder? Es que ¿a quién le voy a dejar? No sé si las personas están listas. Digo, ahí hemos hecho procesos también de análisis y de análisis de talento, identificación de talento para saber qué les falta para llegar a esa posición directiva. Entonces, ¿qué aconsejarías tú como para ir migrando este proceso desde también el expertise y el estudio que tienes en esta parte? Creo que lo principal es vivirlo acompañados de personas que saben de estos temas, ¿no? En este caso puede ser una empresa como la tuya, puede ser un coach en especialista en empresas familiares. Creo que es algo que no puedes vivir solito como familia dentro de la empresa. Esto es como el terapeuta, ¿no? Exactamente. Entonces necesitas un guía, necesitas alguien, como lo dijiste tú, necesitas alguien que orqueste esa sucesión, esas decisiones, ¿no? Hay veces que se deben de tomar decisiones que duelen y que justamente sueltan esas expectativas y que se preparen también sobre el tema, o sea, cuando lleguen a ese momento de sucesión o a ese momento de estructurar más la empresa, a lo mejor de incluir tu gobierno corporativo, o sea, de todo eso, que todos los miembros de la familia tengan este conocimiento, ¿no? Ya sea por medio de un programa como el del IPADE, sea por medio de un libro, a lo mejor si quieres miles de podcasts o lo que tú quieras, pero que por lo menos estés familiarizado con el tema, ¿no? Y esta parte que decías de cuando un hijo no quiere es muy importante. Justo en el IPADE, que se maneja por casos, ahí mencionaban, por ejemplo, una empresa en la que digo, yo no quiero, a mí me encanta el tema de hotelería, ¿no? Y no tenía nada que ver la empresa. Entonces el papá dijo, bueno, la parte que te toca a ti de la empresa, te pongo un hotel, ¿no? Y fue así como, bueno, o sea, al final está obteniendo ella algo de la empresa, algo de lo que él construyó, pero en algo que a ella le gusta, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de decisiones empáticas y no egoístas solamente se pueden dar conociendo del tema. Y solamente se pueden dar acompañándote de personas expertas en esto, ¿no? O sea, yo no lo tenía como tan consciente, pero inclusive también hay asesores en tema, todo lo que tiene que ver con finanzas, con las empresas familiares, ¿no? No solamente en toma de decisiones de puestos, de a ver, tú, ¿dónde te vas a quedar? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Quién va a ser el sucesor? ¿Quién? No sé qué. A ver, sí, pero y en el tema económico, ¿cómo va a estar cada uno? ¿Cómo va a quedar bien? A ver, tú te vas a ir, pero tú te vas a quedar. Tú estás trabajando más, pero a ti no, o sea, tú no tanto, ¿no? X, o sea, por decirlo así, de manera muy simple. Entonces también eso, ¿cómo va a impactar de manera financiera en la familia, en cada miembro y también en la empresa, ¿no? Creo que sí es bien importante todo lo que hay que considerar, ¿no? Esto es también como las herencias, porque justamente es aquel hijo que no quiere estar en la empresa no significa que no tenga derecho. Claro. Eso es totalmente de acuerdo. Y creo que por ahí lo vivimos con unos clientes que no están aquí en Querétaro, de, oye, pero es que mi hermano decidió que no quería y entonces, pues él no ha contribuido, por consecuencia, no le tenemos que dar, ¿no? Y el papá decía, no, pues es que sí le tiene que dar, ¿no? Y entonces esa parte de decidir que a lo mejor en temas de utilidad sí le corresponde y que bueno, en este caso que dices del IPADE que hubo suficiente dinero para ponerle un hotel, pero cuando no lo hay, claro, ¿cómo se puede hacer esa parte, ¿no? De transición. Y importantísimo que dices es ir acompañado en esta parte del proceso, ¿no? Sí. Me gustaría es como me contaras para cerrar tu mejor experiencia y tu peor experiencia.
Ok, ¿dentro de la empresa? Sí, sobre el tema de empresas familiares donde dices, Ok. híjole, esto lo pudimos haber evitado y esto es lo mejor que me ha pasado, ¿no? Uy, qué pregunta tan difícil, Van. Porque ha habido muchos. No se lo voy a enseñar a mis papás. No, mira, la mejor experiencia, creo, y lo he pensado muchas veces sin dar una respuesta tan estructurada o tan estudiada, es la satisfacción de ver que todo lo que les costó a mi papá y a mi mamá construir esta empresa tiene una continuidad y que tiene una continuidad por un hijo de ellos, ¿no? Uh-huh. En este caso, no conozco a fondo los deseos de mis hermanos, pero en este caso que yo tengo de seguir contribuyendo a sacar la empresa adelante, ¿no? O sea, como ver la satisfacción en las caras de mis papás, o sea, como de decir, o sea, todo valió la pena, de ¿no? Sentir paz de que su herencia va a trascender, ¿no? Sí, claro, y además que esto tiene una historia todavía mucho más significativa, porque mi papá creó la empresa cuando él tenía 40 años. Y mi papá estudió ingeniería civil cuando mis papás ya estaban casados. Lo estudió inclusive más grande, no como normalmente nosotros estudiamos la universidad. Yo ya había nacido, después nació mi hermano y nosotros vivíamos en Ocotlán, Jalisco, y Guadalajara estaba como a 40 minutos y mi papá se iba diario a Guadalajara a la carrera. Entonces tiene todavía esto mucho más historia y mucho más mérito, que haces que todo eso valga la pena, ¿no? O sea, hay muchas cosas que valen la pena de estar dentro de la empresa familiar, ¿no? Más allá del propio mérito económico, ¿no? Y de sentirse en paz, de que te abrieron el camino, ¿no? Sí, exacto. O sea, es una satisfacción muy diferente, porque también en la empresa pues no es como que siempre te vaya bien, ¿no? O sea, no siempre nos va bien, hay bajadas, hay subidas, hay todo, pero al final creo que tienes que tener muy claro, o sea, por qué estás ahí, hacia dónde vas, qué es lo que quieres lograr, y de verdad insisto, y me gustaría como reforzar esta parte de decir, o sea, cuando tú tomes la decisión de estar en la empresa familiar, que realmente digas, estoy porque quiero y estoy porque quiero lograr esto, ¿no? ¿Para qué? Porque en una empresa familiar es muy común que las cosas te las tomes personal, que la discusión profesional de empresa se lleve a familiar. Entonces, creo que es muy importante esto de concientizar tu decisión para que todo lo que venga lo tomes como un reto y una oportunidad. Eso creo que es súper básico para que no se destruyan las relaciones familiares. Oye, y ahora pensaba un poquito algo que se me estaba olvidando, es algo que también hoy está como muy satanizado con todas las nuevas generaciones. Hace poco platicaba que de pronto cuando grabas algo, expones algo, ya todo el mundo opina mucho acerca de qué pasa, ¿no? Real o no, que sí tratas a todos tus empleados y a todo tu capital humano como familia. Yo no. O sea, yo creo que yo no. ¿Pero a lo mejor sí es una tendencia? Sí. O sea, y no lo quiero decir así, yo no, como de, ay, yo hago todo bien. No, o sea, no, se escuchó muy así, pero no. Creo que en el caso, por ejemplo, de mi mamá, vamos a ponerlo, ¿no? O sea, mi mamá, la verdad, ella para llevar todo el tema administrativo y todo lo que ha hecho, o sea, mis respetos, mi mamá no tiene carrera, tiene la prepa trunca, o sea, y dices, ¿cómo aprendió a hacer todo eso? O sea, talento. Sí, claro, el proyecto que justamente en el que ustedes nos ayudaron con las personas, es un proyecto que lo concursaron, bueno, que estuvieron empresas mucho más grandes atrás de él,
mucho más grandes y que no entraron porque no tienen todo lo administrativo, todos los requisitos, todo al día. Y de verdad, de repente mi mamá así de, yo sí, y esto, y esto, y esto. Yo sí de wow, o sea, realmente fue como todavía admirar muchísimo más su trabajo. Y lo que tiene mi mamá es que ella es muy mamá, o sea, con los trabajadores, con la gente que la rodea en la empresa. Y eso tiene su beneficio, pero también tiene su lado contrario, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, porque creo que de ahí viene este tema de mucho auge de decir en la empresa somos familia, ¿no? Pero sí estoy totalmente convencida de que debe existir esta institucionalización y este equilibrio entre las cosas, ¿no? Sí, claro. Celia, muchísimas gracias. De verdad, gracias, nos has abierto mucho los ojos desde la otra parte, porque creo que muchas veces nuestros clientes lo sienten y no se sienten acompañados. Hace tiempo hacía justo un programa y una conferencia que le llamaba, esto viene de un amigo que conozco, de la triste soledad del director general, ¿no? Donde piensas que solo a ti te pasan estas cosas, que estás solo en el mundo y difícilmente a veces nos abrimos con otros empresarios a pedir ayuda y a hacer cosas de cómo les ha ido cómo han sido exitosos más bien con los nuevos procesos que han implementado, ¿no? Te agradezco mucho Gracias, el haber estado aquí. De verdad, ha sido un gusto platicar contigo, que nos comparten estas cosas. Y pues para todos los que nos escuchan, cuéntenos un poquito si a ustedes les ha pasado lo mismo, cómo llevan este proceso de sucesión y qué otras cosas y nuevas ideas han implementado en esta parte del proceso de empresas familiares para institucionalizarlas y permanecer. Gracias, nos vemos la siguiente. Muchas gracias, Eileen.